Buenos días, damas y caballeros. Buenos días a los discípulos. Les habla el profesor Yoray, rey de los filósofos. Y vamos a hacer un speech hoy titulado Las matemáticas versus la historia. Para este speech me hace falta un poco de dinámica dentro de lo que es empezar, por ejemplo, por un poco de dibujo. Bueno, a ver. Bien, esta curva que ustedes ven aquí recibe el nombre de curva de Gauss. Es una curva mundialmente famosa que conocen todos los matemáticos y los que no son matemáticos mucho también, los aficionados a las matemáticas. Y es una curva en donde se observa la distribución de una cualidad, ¿vale? En el eje vertical está el número de personas que comparten esa cualidad y en el eje horizontal está desde menos hacia más, como indica la flecha, el número de la cualidad en sí misma, es decir, el valor de la cualidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un hecho estadístico como la altura media, en la parte de abajo estarían los de 1,40, 1,50 de altura, que son poco numerosos. En la parte alta de la curva estarían los más numerosos, que es la altura media de los españoles, 1,70, etc., o de cualquier otro colectivo. Y en la altura baja estarían los que superan esa cualidad, que podrían ser 1,80, 1,90, 2, 2,10, etc. ¿Vale? Es decir, que así es como se distribuye en la naturaleza la cualidad. Esta gráfica es útil en todos los aspectos científicos de la biología, la microbiología, la química en general también, la mecánica cuántica, la estadística en todas sus características, la naturaleza en general, ¿vale? Es una curva de distribución normal de probabilidad que se llama. Bueno, partiendo de ahí, de esa curva, nosotros vamos a hacer un análisis histórico del siglo pasado, ¿vale? El siglo pasado, ahí está el movimiento nacionalsocialista, y después está el movimiento stalinista, que en el fondo es una consecuencia del comunismo, ¿vale? Entonces, ambos movimientos son antagónicos. Eso significa que tenían que enfrentarse entre ellos porque uno y otro suponían conceptos totalmente opuestos de la vida, de la realidad y del mundo, ¿vale? Aquí tendríamos, en primer lugar, la curva nacionalsocialista, como ven, es una curva de distribución, ¿vale? Lo que pasa es que el nacionalsocialismo intentó aplicar la tijera sobre los elementos bajos de la sociedad, los elementos inferiores, para que de esa manera la curva se pudiese desplazar hacia la derecha. Si tú biológicamente quitas la capacidad de reproducción y todo el elemento que hay por debajo de cualidad inferior, la curva tiende a moverse hacia cualidades superiores. ¿Vale? Esto es un hecho físico, químico, biológico, totalmente verídico. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces el nacionalsocialismo promovía una especie de superhombre en donde la curva se tenía que desplazar hacia valores superiores, pero a costa de eliminar toda la parte baja de la campana, ¿vale? Aquí tenemos el sistema soviético. El sistema de Stalin era más o menos todo lo contrario, ¿vale? El sistema de Stalin, para provocar el comunismo, lo que hizo fue quitar todo el elemento superior, de cualidad superior. Todos los intelectuales, todos los librepensadores, todas las personas que tenían incluso una dignidad económica superior, fueron sistemáticamente eliminados y expoliados y quitadas todas sus propiedades, etc. Con lo cual, el sistema comunista intentaba establecer un comunismo, pero a base de eliminar la parte superior de la curva, con lo cual empujaba la curva hacia abajo, ¿vale? Hacia una cualidad más mediana, pero inferior a todas luces. Podemos debatir un poco qué curva estaba delante de cuál, eso lo vamos a hacer, es decir, inicialmente, podríamos decir que inicialmente, no sé si se transparenta,
la curva nacionalsocialista podría estar superior a la curva soviética en un inicio, ¿vale? Es decir, que si detrás está la curva soviética, estarían solapadas más o menos tal cual así. Vale. No sé si se ve bien. Vale. De ahí el conocimiento y la filosofía del nacionalsocialismo, del superhombre, y también el sentimiento de superioridad que tenían los alemanes de aquella época con respecto a los rusos. Vale. Volvemos a poner. Más o menos así estaría la cosa. Bueno, las curvas estarían desplazadas. Si lo ponemos bien. Vamos a estar, podemos poner también así para que se vea mejor. Vale, y faltaría la cabeza de la otra curva. ¿Ok? Bueno, en esencia, debido a las leyes de la naturaleza, cuando se produjo el enfrentamiento entre los dos sistemas filosófico-teológicos, voy a definir, la realidad de la guerra hizo que acabasen las cosas en el sentido opuesto, en donde en un primer momento se quería llegar. Así pues, el nacionalsocialismo, como consecuencia de la guerra, todo el elemento superior de la curva fue exterminado, eliminado, con lo cual quedó solamente el elemento intermedio y parte del elemento inferior que no había sido eliminado por parte del sistema nacionalsocialista. Con lo cual la curva en general se movía hacia la izquierda, ¿vale? Yo utilizo la expresión, sin ánimo de ofender, que del lobo se pasó al chihuahua. Es decir, el intento de crear una raza superior, un elemento superior a nivel cualitativo, acabó en, pues, en la mediocridad y en la caída del pueblo alemán a niveles inferiores, ¿vale? Es decir, de lobo a chihuahua. Esto fue lo que le pasó al nacionalsocialismo, es decir, que la curva se desplazó hacia la izquierda como consecuencia de la guerra. Y el sistema soviético pasó todo lo contrario. Como consecuencia de la guerra, los soviéticos, los rusos, tuvieron que esmerarse a una escala nunca vista por ningún pueblo, con lo cual, si lo que se buscaba era mover la curva hacia la izquierda, la guerra eliminó todo el elemento inferior y mediocre de la guerra, con lo cual la curva se desplazó hacia el sentido contrario, hacia la superioridad cualitativa, que sería hacia la izquierda, ¿vale? Hacia el lado contrario. Vale, sencillo de entender, simplemente analizar estas gráficas mundialmente famosas. Con lo cual, la conclusión principal es que la sabiduría de la naturaleza produce las mutaciones y los cambios que al final ella quiere, en definitiva. Es decir, un pueblo se puede esforzar al máximo por criarlo mejor, por la mejor educación, por dejar a la juventud el mejor patrimonio, etc. Que si después viene un pueblo vecino que no tiene esa motivación, al final todo eso puede acabar en lo peor, es decir, en la caída de ese pueblo, en definitiva, ¿vale? Bueno, y aquí la opinión final. Escuchen bien. Es su pueblo, es el líder. De todos modos, solo los mediocres sobrevivirán a esta guerra. Los mejores ya habrán caído. Muchas gracias por su atención y buenos días.